tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro penúltimo programa de este ciclo 2020 de Somos, el espacio de los lunes de Mundo LGBT, el espacio que la Federación Argentina LGBT tiene de lunes a viernes en Facebook, en nuestra cuenta de Facebook. El espacio de los lunes, como saben, es Somos. En este espacio recorremos nuestra historia en las voces de las, los y les protagonistas de nuestro colectivo, hoy con un programa muy, muy especial en conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, que fue el día viernes. Ya vamos a estar presentándoles a una nueva conductora de este espacio que se suma a partir de hoy. Esperemos el año que viene seguir contando con ella, pero antes quiero darle la bienvenida a María Rashid. Dice que no. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? No, ya nos dijo que no, pero vamos a seguir insistiendo. Varias veces. Capaz que podemos cambiar el horario, claro, porque no el horario donde está es complicado, pero ya vamos a ver cómo hacemos. Bueno, qué bueno, sí, el programa de hoy, anteúltimo, ¿o no? Antepenúltimo, anteúltimo, ¿no? El anteúltimo. Exacto. Hoy con invitades de lujo, la verdad, en conmemoración de este día tan importante, el Día de la Memoria Trans, y como siempre con las voces de los protagonistas, así que un lujo el programa de hoy, como siempre, y bueno, el próximo será un poco de balance, de pensar en el año que viene, a ver si tenemos una nueva conductora que se suma o no, y pensar en los temas, porque este programa tenía que ver con esto, ¿no? Revisar la memoria y nadie mejor que Belén Correa para sumarse a trabajar en eso. Así que buenas tardes, Belén, buenas noches allá, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Tardes. Ahí se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. ¿Cómo andás? Perfecto. Bien. Buenas noches. Así que, mira, como dijimos, ¿qué vamos a hacer? Yo a veces no sé si puedo hacerte de conductora, pero a veces te puedo hacer de productora. Me invitaron para hacerlo de memoria, y como siempre me invitan a mí, yo dije, no tengo que ser siempre yo la que tengo que estar hablando, ya que normalmente yo hablo de lo que mis compañeras y mis compañeros me han contado, sobre todo lo que han pasado. Parezco vieja o me tildan de vieja, pero era muy jovencita cuando empecé, así que tengo ganas de, ya que agarrar y vamos a hacerles y les vamos a tomar el programa. No sé si tenés un poco de producción, María, o sí, tienen producción, bueno, entonces vamos a jugar un poco. María, ¿me ayudás? Ayudar, no te ofendas, pero haceme de locutrola. Y presentame a quien tengo en esta mesa para poder... Pero para presentar a nuestras invitadas e invitados, sí, una cortina musical muy especial pedida por Belén. Ahí vamos. A ver. Mientras tanto, anda contando vos, María, quiénes están. Esteban tiene, ¿cómo a la música? Anda nombrando vos quiénes tengo para comer esta noche. En esta mesa que te armé. ¿Quiénes compañeros en esta mesa? Bueno, hoy nos acompañan en este programa de Somos, desde Córdoba, Eugenio Talgo. Lo vamos a ver pronto a Eugenio. Ponelo más bajito. Desde la Patagonia, Argentina, Mónica Andrade. Mónica, bienvenida, ahí ya vamos a estar con ella. Desde Rosario, vecina mía, Vivi Blasón. Así que ya le vamos a dar el ingreso a Vivi Blasón. Y nos falta Tatiana Villagra desde Luquén, no entró Katy todavía. Así que estamos esperando a Katy y también Maika Acuña, que está ingresando ahora. Así que bienvenidas. Perfecto, bueno, ahora cortame la música. Ahí estamos, dale. No, bueno, en realidad, más que nada, pero más que nada era marcarles la diferencia que habíamos copado un poco esta que ustedes normalmente hacen, muy serio, y marcarles la diferencia y decirles que, bueno, tenemos unos invitados y invitadas de lujo para poder contar la verdadera historia desde los protagonistas. A mí me han escuchado muchas veces contar sobre el archivo, después si quieren entre medio podemos contar, pero a mí me gustaría darle primero la palabra a Eugenio, como en representación de los hombres trans, para escucharlo a él y que nos cuente
de él y que nos cuente sobre las vivencias de los hombres trans, que tiene un montón de tiempo para poder contarnos. Presentate vos, Euge. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas, todes. Para mí es un honor estar acá, un gustazo. Yo soy Eugenio Talbot, soy varón trans. Yo soy hijo de desaparecidos durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Mis viejos eran militantes políticos y fueron asesinados. Mi abuela fue parte de las viejas que salieron con el pañuelo blanco a buscar a sus hijos, ¿no? En Plaza de Mayo, y desde muy chico yo formé parte de las organizaciones de derechos humanos como familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Hijos Córdoba. Soy un varón trans, cosa que según sé, soy el único hijo de desaparecidos transexual, por lo menos hasta donde yo sé, y tuve la desgracia de vivir, ¿no? También mi identidad de género durante la dictadura. Creo que lo más duro para nosotras, nosotros y nosotres ha sido la escolarización, ¿no? Una etapa muy complicada en donde yo tuve que aprender a mentir, ¿no? En la escuela primaria, aprender a mentir, aprender a ocultar, y eso ha marcado un poco después cómo salir, ¿no? de este círculo airoso, hablando sobre la verdad, buscando la verdad, buscando los testimonios de los compañeros y las compañeras. Creo que esto es también una reconstrucción colectiva, ¿no? Todo lo que yo les puedo llegar a contar aquí en este momento no es solamente mi historia, sino que es la historia de un montón de compañeros y compañeras con las cuales yo he podido construir una familia distinta y paralela a la que tenía biológicamente, y creo que esa es la grandeza por ahí que nos une a nosotros y nosotras, ¿no? Esa capacidad de solidaridad que hemos acuñado desde el colectivo trans y travesti, y hemos aprendido de alguna forma a empatizar, a compartir dolores y luchas, y a formar esta cuestión de familia, ¿no? De la segunda familia. Bueno, yo me he dedicado a investigar un poco sobre lo que pasó durante el terrorismo de Estado, porque era una materia pendiente. ¿Qué pasó no solamente con mi familia, sino con mis compañeros y compañeras del colectivo trans y travesti, y con mis compañeros y compañeras de la población LGTB? Así que fue un camino que yo te diría empezó en la década de los 80, cuando nos arrestaban por el artículo 19, que era aquí en Córdoba, y esas charlas en las comisarías, en donde con compañeros y compañeras compartíamos las historias de nuestras vidas, ¿no? Mientras estábamos privados de la libertad 3, 4, 5, 6 días, y aprendíamos a soportar los palos, las violaciones, todo tipo de violencias que el sistema aún ejercía sobre nosotros y nosotras en democracia, en donde empezábamos a compartir qué es lo que había sucedido en la dictadura, y quién había pasado por tal campo de concentración, y quién había sido llevado a tal sitio clandestino de detención, y yo preguntar si no habían visto a mi viejo, a mi vieja, a mis tíos, ¿no? Y empezar así una construcción de la memoria que de alguna manera está escrita, y hoy lo leía en el artículo que me pasaste, escrita al margen, ¿no? Una memoria que está escrita al margen de la memoria hegemónica, que es la memoria de nosotros, nosotras y nosotres, y que, bueno, habla mucho sobre lo que sucedió en la República Argentina, y sobre símbolos, ¿no? Que después, si quieren, podemos llegar a hablarlos. Ahí veo algunas de las fotos que yo mandé. Si quieren, si me dan la posibilidad de compartir pantalla, las puedo compartir yo, que las tengo en orden. Genial. Así que, si quieren, puedo compartirlas. Ahí ya te habilito, Eugenio. Mientras está esta cuestión que están acá, la imagen con la cual ingresamos la transmisión pertenece a Moléculas Malucas, de una publicación que sacó hoy, pueden buscarlo. Moléculas Malucas es un grupo
de Queiroz, que hacen investigaciones y sacó un artículo que habla precisamente sobre cómo éramos tratados y tratadas por la prensa, y hace una investigación sobre 4 artículos de entre los 50, 60 y 70, está muy lindo, y esta es la imagen para que no quede que es una imagen nuestra, sino es de Moléculas Malucas. Perdóname, continúa si podés. Y un artículo excelente, aparte. Muy lindo, muy recomendable. Bueno, si puedo compartir pantalla. Sí, estás habilitado, Eugenio, ya. Perfecto. Podés. Bueno, me quedé en negro. Ahí estamos. ¿Qué es lo que sucedió con nuestra población, ¿no? En la República Argentina? Nuestra población, a diferencia de lo que sucedió con otra población en otros lugares del mundo, fue patologizada de diferente manera que en otros lugares, ¿no? La patologización no fue la lectura principal que se hizo sobre nuestras identidades, y hablo sobre todo de las identidades trans y travestis, y también de la población de lesbianos, homosexuales, que para poder entender la época vamos a hablar de homosexuales, ¿no? Era la palabra que reunía a todo el colectivo que hoy llamamos LGTB, y que en ese momento era el colectivo de homosexuales, o la población de homosexuales, ¿no? O de amorales. Y en la República Argentina se ejerció la criminalización de nuestras identidades, ¿no? Siempre se nos vinculó hacia el delito, ¿no? Se construyó desde la época, y eso sale un poco en el artículo que me mandaste, y me alegra que se recupere esto, esta concepción del higienismo que tiene que ver con lo que sucedía cuando en la Argentina viene la peste amarilla, ¿no? Y de alguna manera se pensaba que las personas, los vagabundos, las personas de otros lugares del mundo, los exiliados, y la población homosexual eran los transmisores de esta pandemia, ¿no? Y entonces empieza esta cuestión de crear la imagen del enemigo político, del enemigo público, del transmisor de enfermedades, de la transmisora de enfermedades, y del delincuente, la delincuente que había que combatir. ¿Y cómo se combatía? A través de las policías provinciales, ¿no? A partir del 32 se crean los edictos policiales y los códigos contravencionales, y el edicto que más nos criminalizó y por el cual se extinguieron millones de vidas por parte del terrorismo de Estado fue el artículo que decía de diferentes formas, pero se replicaba en todo el país, ¿no? Y que hablaba sobre las formas que debíamos vestirnos en la vida cotidiana, ¿no? Y de ahí pasamos a la clandestinidad. Nuestra vida pasó a ser la nocturna, nuestra vida pasó a ser la vida absolutamente clandestina. Los edictos policiales siguieron vigentes en el 83. La población cis empezó a vivir la democracia, la población cis heterosexual empezó a vivir la democracia en nuestro país en el 83. Sin embargo, la población LGTB, y sobre todo nuestra población, la población trans y travesti, no llegó a la democracia en el 83. Es más, tuvimos que sufrir o tuvimos que batallar luchas muy grandes, ¿no? Que hoy son símbolos de lucha, como por ejemplo el símbolo de 30.400, ¿no? Esas 400 personas que fueron negadas por la CONADEP cuando se hicieron las denuncias de aquellos compañeros y compañeras que habían sido detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, y el ala católica de la CONADEP no quiso tomarlas, ¿no? Y hoy las levantamos como símbolo, no como un símbolo cerrado. No son 400, seguramente son muchísimos más, desgraciadamente, porque me gustaría decir que fueron menos, pero desgraciadamente seguro que han sido muchísimos más, y que este símbolo que levantamos de ninguna manera quiere marcar una diferencia entre la comunidad o la población LGTB y la comunidad cis. Quiere integrarnos en una misma historia, en que la historia no esté escrita al margen, sino que la podamos escribir entre todos y todas, cosa que no sucede, ¿no? Muchas veces lo que sucedió con los militantes de la JUP, con los estudiantes universitarios, con los obreros, con los militantes de distintas organizaciones, pudo ser escrita en conjunto socialmente. Todos colaboraron para escribir la historia
de aquellos sectores que fueron perseguidos por la dictadura. Sin embargo, nosotros y nosotras tenemos que encargarnos de escribir nuestra propia historia, ¿no? Con las limitaciones que tenemos, porque nuestro promedio de vida es distinta al de la otra población, porque aparte los archivos y los métodos con los cuales se arrestaban a las personas de nuestra población eran distintos, y tenemos que acostumbrarnos a otras formas, ¿no? A otras formas que las estamos viviendo en soledad, porque no he visto en un acto de un 24 de marzo hasta ahora, y quizás voy a hablar por Córdoba, y con todo el respeto que le tengo a los organismos de derechos humanos, porque gracias a ellos podemos transitar un camino de justicia y de poder encarcelar a los que nos sigan. Pero no he visto una pancarta que diga gays desaparecidas, lesbianas desaparecidas, travestis desaparecidas, trans desaparecidas. No he visto nunca. Ni he visto nunca una compañera trans hablando en un acto de un 24 de marzo, en un escenario. O sea que todavía creo que hay deudas pendientes. Ni he visto trabajadoras trans en los archivos y en los sitios de memoria, ¿no? En donde podemos contar nuestra historia como víctimas en esos lugares. Entonces creo que de alguna manera este 400 cobra sentido, no tratando de separarnos de la población, sino intentando unirnos con la Eugenio, historia. te interrumpo un minutito nada Sí. más para contarte que hay una compañera trans que trabaja en la ex ESMA, que hace las visitas a todo el espacio para contarte nomás. Exactamente, no sé si la conoces. Sí, ¿La la conoces? conozco Sí, y conozco una el genia. sitio que se armó en Lesma, y eso lo festejo con muchísima alegría. Acá en Córdoba, por ejemplo, tenemos la de Dos, un lugar donde pasaron muchísimas compañeras trans, y La Perla, donde también pasaron compañeras trans, y aún estamos luchando para que de alguna manera sean reconocidas. Incluso yo les voy a terminar seguramente contando el testimonio de una compañera que pude conocer, que pasó por La Perla, y bueno, me gustaría mucho compartirlo al final, ¿no? Ahí, Eugenio, también tuvimos una reunión, te cuento, con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, hace unos días nada más, creo que fue el viernes. Sí. Y él nos contaba que estaban haciendo el expediente de una compañera trans que fue detenida y torturada durante la dictadura, y bueno, estaban haciendo el expediente para visibilizar su caso y bueno, para ingresarla en lo que es la Ley Nacional de Reparación para esos casos en particular, pero estaría bueno que los casos que conozcamos los acerquemos a la Secretaría, porque están muy interesados en formalizar el registro de esas historias, ¿no? Que bueno, que como vos bien decís, no se hizo hasta el momento, y que bueno, tenemos una oportunidad de que se empiece ese trabajo, y creo que hay voluntad, porque de hecho, bueno, el secretario nos contaba esto que estaban haciendo. Está bueno acercarle esta información. Yo personalmente estoy muy entusiasmado, primero por la compañera que va a querellar, ¿no?, en la causa de Pozo de Banfield. Me parece que es muy importante, que la justicia llegó tarde, pero llegó tarde para muchos de nosotros y de nosotras, ¿no? Que aquellas compañeras y compañeros que han pasado por los distintos centros de detención puedan acceder a las leyes reparatorias, y yo conozco muchas, y afortunadamente, bueno, han empezado a reconocerse, ¿no? Y han empezado, sobre todo quiero agradecer a Pipi Oberlin, con el cual yo he trabajado mano a mano en asuntos legales. Es el fiscal de la Nación, está a cargo del caso de Valeria del Mar, y está llevando adelante algunas cuestiones de leyes reparatorias para las compañeras que han estado detenidas en los campos de concentración. Pero recordemos que nuestro promedio de vida es de 35 a 40 años, ¿no? Entonces yo creo que no debemos de alguna manera minimizar que esta reparación llegó tarde para el colectivo, ¿no? Llega, pero llegó tarde.
Muy, muy tarde. Hablando sobre esto que estás diciendo, me gustaría quizás, Viviana, si conectas tu micrófono, ahora continuamos, Eugenio. Viviana, ¿podés conectar tu micrófono? Y hablando sobre reparadas, Viviana, que no está en Rosario, Santa Fe, tenés que conectar tu micrófono, Viviana. Este, que ella fue una de las chicas, contame, ayúdame con Esteban. Ahí estamos, Ahora, Viviana, ahí estás, perfecto. ahí te escuchamos. Bien. Muy bien, gracias. Y Eugenio, si podés parar un minuto de compartir pantalla, si la vemos a Vivi, después volvemos. Perfecto. Bien. Buenísimo. Pero acordate dónde estás, así seguimos, Eugenio. Perfecto. Hola. Ahí. Sí, te estamos escuchando, Viviana. Estábamos hablando Hola. sobre una reparación y bueno, Claro. y ustedes tienen esa, vos fuiste una de las compañeras en Rosario que pudieron lograr una reparación, pero aclarando que desde la dictadura, no las que estuvieron Claro, en democracia. Contanos. claro, bueno, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esto. Ay, encima se me cae el teléfono. Se cayó. Se me cayó el teléfono. Los dientes, Tengo que hacer de cuidado. las mías. No, los dientes no se caen. No, Ok, no, no. perdón, listo. Si no hago de las mías, no soy yo. Vale. Claro, yo soy una de las 11 mujeres trans donde fuimos reparadas, y de paso agradecer, como siempre, al gobierno de Miguel Lischis, a Esteban Paulón, a la Subsecretaría de Diversidad, al doctor Lamas, nuestro abogado, a un montón de gente, a derechos humanos, que gracias a ellos pudieron darnos la reparación histórica que hoy nos sirve tanto a muchas mujeres trans, que ya estamos grandes para un montón de cosas. Estamos grandes para la prostitución, porque soy de la época donde teníamos que ejercer la prostitución, no teníamos derecho a nada, ni a estudio, ni a trabajo, nada, solamente estar parado en una esquina. Y hoy ya en más de 50 años, yo tengo 60, recién cumpliditos, pero ya chicas con más de 50 años que no podemos hacer nada, esta reparación, bueno, nos ayuda bastante tener un sueldo fijo, tener una obra social, es un gran alivio. ¿Se me escucha? Sí, claro. Sí, compañero. Perfecto. Yo hablaba, no sabía si me estaban escuchando. No, estamos escuchando atentamente. Esteban, ¿querés hacer alguna pregunta? María, ayúdame. No, agregar simplemente a lo que decía Vivi, que también a las 11 compañeras de Rosario se le sumaron 8 más de la ciudad de Santa Fe, una de ellas Claro. Marina Quintero, compañera de ATA, que nos dejó este año, en el inicio del año, y preguntarle un poquito a Vivi, porque en el proceso es cierto que nosotros lo que hicimos en ese momento fue sumar a las compañeras trans en la ley de presos y presas políticas de la provincia. La provincia de Santa Fe tiene una caja de jubilaciones, tiene una ley de presos y presas políticas, o sea, había como un escenario armado. También es cierto que desde la Federación LGBT y ATA impulsamos medidas de reparación y de restitución de derechos, independientemente de haber transitado o no la violencia comprobable, entre comillas, ¿no? Porque yo pienso, hablando de Santa Fe, ya que estamos con Vivi, día de pileta, tirados en el parque hablando, nosotros en Santa Fe hasta el año 2010 tuvimos código de faltas que penalizaba el travestismo. Eso también es una forma de violencia del Estado. La ley de identidad de género llegó en el año 2012, lo decía Eugenio, la democracia no llegó para todas las personas el 10 de diciembre de 1983, y entonces, bueno, también esta reparación a la que accedió Vivi con tantas otras compañeras tan queridas, de alguna manera fue un disparador para un debate que se está dando ahora en la legislatura de Santa Fe para ampliar un ingreso mínimo a todas las personas trans, independientemente. Yo sabés que ahí difiero con el tema Estado, del no. mínimo. Yo ahí en esa parte del mínimo, yo ahí difiero. Porque hay un costo de cómo nos jodieron la vida, que no tienen que estar pensando con el mínimo. Tenemos que tener la misma categoría que tuvieron reparación la gente que después de la dictadura, nosotros tenemos que tener el mismo categoría y el mismo ranking. En Porque el cuando caso hablamos de... sí,
En el caso de Vivi y de las compañeras es así, tal por cual, eso. el mismo monto. Yo creo que está, me gustaría, perdón, Vivi, ahora seguimos con vos, pero está Katiana, nos podemos ir al sur, porque fuimos bien federales, ¿eh? Nos podemos ir al sur, está Katiana, prende el micrófono, por favor. Y Katiana tiene una historia muy linda y muy fuerte también, porque ella sufrió distintas partes de exilio, distintas, el exilio de ir mudándose, ir pidiendo, pero un exilio dentro del mismo país, o sea que eso también, a veces también hay que remarcarlo. Katy, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, sí, es verdad, yo hace más de 30 años que vivo acá en Neuquén. Yo soy de Buenos Aires, soy nacida en Tucumán, pero a los 3 años me fui a vivir, mi familia se mudó a Buenos Aires, mi madre, y a los 16 años, cuando dije en mi casa quién era, a mi madre, no fue que no estaba ella en ese momento, no había la información que hay hoy en día para esto, ¿no? O sea que en realidad me tuve que ir de mi casa siendo muy joven, en ese momento estaba estudiando y estaba estudiando y me tuve que dejar de estudiar porque, bueno, ahí fue que conocí a la que fue mi madre trans, que es mi madre, mi hermana mayor, mi gran amiga Julieta González, la Trachi. Cuando yo la conocí a ella me dijo que cuando yo empezara a ser una persona trans, que en ese momento no éramos personas trans, iba a perder todo, que iba a perder, o sea, al irme de mi casa iba a perder, no iba a poder seguir estudiando, no iba a poder perder, o sea, perdía todos los derechos, el confort de mi casa y la escuela y todo lo demás, y que lo único que me iba a quedar era la prostitución, que en ese momento era trabajar en la calle. Y así fue que un día ella me llevó a su casa y desde ahí pude empezar a formarme, a empezar a tomar hormonas, a saber lo que era una hormona, porque ni siquiera era lo que íbamos probando, ¿no? Lo que íbamos probando que nos hacía bien o nos hacía mal, porque en ese momento no había absolutamente nada. Y caíamos cuando todavía estaban los códigos contravencionales, yo era de provincia, y íbamos a trabajar y caíamos detenida y teníamos 30, 60, 90 días, y encima de eso nos cortaban el pelo, encima de eso teníamos que mentir la edad, porque yo era menor, éramos menores, con Magalí, nosotros somos amigas de esa época, y y mentíamos la edad, porque si íbamos a los colegios, en los colegios de menores, nos pegaban también, o sea, seguíamos teniendo esa violencia tan fuerte que era de que nos pegaran, que nos violaran, que nos lastimaran, solamente por quién éramos. Entonces nos escapábamos de ahí, de los colegios de menores, y volvíamos de nuevo a la calle, donde volvíamos a ser maltratadas también por la policía, donde en los calabozos nos echaban agua, donde también, ya que nos habían cortado el cabello y todo lo demás, para que no nos acostáramos, para que no pudiéramos estar en ningún lado, porque a donde íbamos nos llevaban presa, en todos lados. No es que había un lugar un tiempo donde no caíamos detenida. Me acuerdo que lo único que había que no caíamos detenida era cuando era carnaval, las que estábamos afuera.
Las que estábamos afuera podíamos salir en la murga, que de hecho creo que salió una sola vez, porque cuando empezó la democracia, que todos creían de que era, lo festejaban, nosotras no podíamos festejar nada porque seguíamos detenidas, seguíamos siendo detenidas. Y un día, después de tanto maltrato, todas empezamos a migrar, compañeras que se iban a Europa y otras que nos íbamos a donde podíamos. Y yo me vine al sur y nos vinimos varias, a distintos lugares, a Bahía Blanca y más abajo también, pero era porque veníamos a trabajar y volvíamos a Buenos Aires. No es que quería quedarme acá, no. Y bueno, y el día que me venía para acá, para Neuquén, me voy a despedir de mi gente y caigo detenida. Y caigo detenida y pierdo el pasaje. Así fue como me largan al otro día de que tenía que viajar. Entonces la segunda vez directamente no fui a ningún lado y me tomé como pude, porque había que tener ese miedo también de que nos encontraran en cualquier lugar, de la calle, en cualquier estación de servicio, en cualquier estación, en Retiro, en donde fuera. Y me vine y me pude venir a un lugar donde ni siquiera sabía a dónde venía. Acá había una compañera que ya estaba, y nos cruzamos, así que me encontré acá sola en Neuquén. Hace 30 años atrás la ruta era una cosa chiquitita, era una ruta de una mano, donde ahí íbamos a trabajar nosotras. Y cuando yo llegué a Neuquén, nosotras veíamos el patrullero y salíamos corriendo. Y las pibas se mataban de la risa de nosotras, porque acá en ese momento no estaban deteniendo, porque eran poquitas. Katy, vos viviste en la época de Panamericana, ¿no es cierto? Por supuesto, el Panamericana, ahí en Entonces Munro. vos estabas acostumbrada a correr, y todo. vos llegaste al sur y querías hacer lo mismo, y las otras se quedaron paradas porque no tenían la misma reacción que ustedes de correr huyendo. Se mataban de la risa. Claro, eso nos pasaba también cuando las argentinas íbamos a Brasil, que teníamos terror de la policía, y las brasileras se cagaban de risa de nosotras, de las argentinas. Es más, el chiste de las brasileras a las argentinas era, te llamo a la policía, que eso era el terror de nosotras, supuestamente, ¿no? Te quiero ahora pasar, Katy, ahora unos minutos. Me gustaría pasarle la palabra a Mónica. Creo que está Mónica, ¿no es cierto? No sé si la presentaron bien, Mónica. Mónica Andrada. Ahora hay una cuestión. ¿Dónde está Mónica? ¿Está ahí? ¿La escuchamos? Acá hay una cuestión que ustedes todo el mundo la conoce como Mónica Andrada, pero nosotras no la conocemos como Mónica Andrada. Para nosotras, es Mónica Mayo. Es la Mayo. Una gran vedette de los cabarets de aquella época. Y a las pruebas me remito porque el archivo no deja mentir. Por favor, Paulón, mostra una de las fotos que tenemos del archivo para que vean quién es Mónica Mayo. La que ustedes conocen como la activista Mónica Andrada era la más famosísima Mónica Mayo. Acá se las presento. Y me gustaría darle la palabra a Mónica. ¿Estás por ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estás? ¿Cómo estás, ¿Estoy María? mintiendo? ¿Estoy ¿Cómo estás, mintiendo? Esteban? Primero Escúchame, ¿estoy mintiendo lo que estoy diciendo o el archivo miente? ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Mónica. No,
Es realmente así, sí, sí, Esta, sí, esta sí. sos vos, ¿no es cierto? Bueno, ahora Mónica Andrada, activista, Ahora militante, Mónica Andrada, sí, con activista, que todo el mundo conoce como la activista, pero y ahora nosotras conocemos a la gran pasaron vedette unos Mónica cuantos años. Mayo. Nosotras conocemos a la gran vedette Mónica Mayo, en la cual a las pruebas me remito. Contanos vos de aquella época, ¿cómo era ser una artista en aquella época? ¿Cómo era estar viviendo en los escenarios o recorrer la Argentina en los escenarios, en los distintos cabarets? ¿Querés contarnos algo de esa época? Creo que está ahí medio con mala conexión, Mónica. Ay. Porque está conectada pero quedó sin imagen. Y ahí cayó. Ahora vemos si la A retomamos. ver, si no le puedo pasar también a otra de las grandes vedettes que tenemos y cantante, que es Maika Acuña. Maika, no sé si está Maika conectada. Hola, ¿me escuchan? Ahí estamos, te faltaría la cámara si no me equivoco solamente. Sí, no tengo imagen. Bueno, no importa, pero se te escucha, por lo menos después enganchamos la imagen. Dale. Maika, ahí está, mira, tenemos tus fotos. Maika, contanos Sí, cómo era la vivir veo. aquella época con el tema. Vos comenzaste incluso desde de ser muy visible en el sur. Contanos esa época. Mira, yo comienzo en los años 87, 87, sí, 87, es cuando yo dejo la vida religiosa. Estaba formándome para sacerdote y a muy pocos días de mi ordenación tomo la decisión, me marcho y bueno, fue un cambio brutal. Imagínate una transición, ¿cómo te podría decir? Esencial, ¿viste? Y entonces fue todo terrible para mi vida. Pero yo ya tenía mi decisión y ahí me transformo en Maika. Conozco el tema de Panamericana en el 88, que viajo para hacerme el cuerpo, y ahí paso de José Acuña a Maika Acuña rotundamente, y va a ser, yo no tengo madre, tengo padre, el que me hace Miguel, que nosotros en ese tiempo le decíamos la negra Miguel. De ahí es que yo entro en relación con Perica Burrumato, con tu amada y querida Débora Singer, a quien conocí ahí, y tengo una anécdota muy linda con ella que en algún momento la voy a contar. Y bueno, una vez que me transformo en Maika, ya comienzo por los cabarets y comienzo a hacer show. Yo no tuve la suerte de tener compañeras, excepto en ese lugar, en la Casa de la Negra, donde conviví con todas las chicas que estaban trabajando en Panamericana y entré en ambiente. Pero yo siempre anduve por el mundo solita y tuve la suerte de conectarme con el tema del cabaret por mis actitudes así artísticas. Y en el año 92 yo ya era toda una artista, iba con mis contratos, trabajaba con un representante, se llamaba Mario Muno, y bueno, él me representaba, él ganaba el 20%, pero yo tenía seguridad que donde llegaba yo ya tenía el cabaret, tenía un hotel y todas las posibilidades para poder trabajar. Y en el año 92 me toca estar en Puerto Madryn, porque ya andaba de ciudad en ciudad, hacía los contratos de 3 meses y por ahí los renovaba a 6 meses. Y me comenta un transformista que se llamaba Tina, que estaba también en el show, me dice: Maika, ¿te enteraste que en Buenos Aires era el año 92? Creo que se hacía la primer marcha, algo así. Y entonces me dice: nosotros, ¿no te parece que podríamos hacer algo acá en Madrid, ya que no podemos viajar? Porque había un ambiente grande de gay, maricas, lesbianas, amigas nuestras que se acercaban a vernos al show y se sentían identificadas de alguna manera, porque
que ellos no se podían manifestar públicamente en la ciudad. Y entonces era como que éramos nosotros una figura importante para ellos. Y bueno, y armamos la noche esa, pero en ese momento yo, como tenía formación y conocimiento de política, de derecho, por mis estudios anteriores, se me ocurrió, le digo, mira, sería conveniente que primero habláramos con un juez para que nos certifique de que podemos hacer la fiesta en Champagne. Y me dice, sí, no está mal la idea. Así que fuimos a tocar a un juez de paz que estaba en ese momento en Puerto Madryn, que se llama Julio Restarán, que después terminó siendo intendente de Puerto Madryn con los años. Y él gustosamente nos firmó, porque si bien ya estábamos en democracia, creo que estaba Alfonsín en ese tiempo, o estaba Menem, no sé, era todo un problema porque estábamos en democracia, pero de hecho para nosotras no había democracia, como lo dijo anteriormente en otros programas Viviana. Hola Viviana, un amor, te saludo desde acá. Viviana comentó de que nosotras conocimos realmente la democracia a partir del 2012 con la ley de identidad, y totalmente de acuerdo, era así. Así que bueno, tenía yo en ese momento la firma. Tenemos, Esteban, gracias, Maika. La tenemos a Mónica, que nos habíamos quedado con Mónica colgada. Sí, sí, me escuchan ahora. Ay, Mónica, ay, estás divina. Fue un problemita del celular, parece. Tranquila, tranquila. Justo estaban mandando al frente y diciéndoles a todos acá de que vos decís acá que vos sos la activista, y nosotros decíamos, a vos te conocemos de otra forma, sos la Mónica Mayo. Contanos, ¿qué era ser una artista en aquella época en los escenarios y cómo se vivía recorrer el país? ¿Cambiar de provincia a provincia? Sí, tal cual, tal cual. Mira, nosotros estábamos hoy charlando con Viviana, porque bueno, vamos a tratar de hacer una línea de tiempo para no tampoco sobrepasarnos, porque tenemos mucha tela para cortar, ¿no es cierto? Es para hacer libros. Claro. Y después, antes de que termine, quería contar una cosa sobre un libro que hemos charlado contigo. Bueno, nosotros comenzamos junto con Viviana y otra compañera más, muy querida, llamada La Negra Carranza, que hacía humor, y fue de casualidad, cuando en un boliche que se estaba por venir abajo en el sentido fracaso, ¿no? En Rosario, el famoso Toulouse, de muy buena categoría, deciden tomarnos una prueba para ver, porque nosotros habíamos comentado, porque teníamos una compañera que era DJ de ahí, y nos tomaron una prueba, y nosotras cara rota fuimos con Viviana y con La Negra Carranza, y fuimos a tomar la prueba y nos dijeron, bueno, esperen una semana. A la semana teníamos el primer permiso policial, en la cual nos permitían los primeros travestis en Rosario hacer espectáculos, porque no se nos permitía. Así que bueno, debutamos en el Toulouse, año 81, 82, si no mal recuerdo. Y bueno, con todos los permisos que teníamos, lo único que podíamos hacer era subir al escenario, porque nos caía la policía para ver si estábamos en la sala, para ver si permanecíamos en los camarines, nos ponían los patrulleros a mitad de cuadra para ver cómo salíamos vestidas, que teníamos que salir lo más andrógena posible, camisas de jean suelta, y guarda que nos olvidáramos de sacarnos la pintura de uña, porque el famosísimo, ahora lo puedo nombrar porque no sé si está vivo, que era jefe de policía Stanger, que era famosísimo, nosotros nos nombraron piel de gallina, no tenían, nos llevaban al otro día. Y así comenzamos nuestra pasión por el arte. Y bueno, y con Viviana tenemos tantas anécdotas que las seguimos recordando y seguimos llorando y riendo, porque nuestra vida, lamentablemente, y graciosa, vamos de la risa al llanto, ¿no es cierto?, por todas las cosas que hemos pasado. Sí, bueno, así fue como si te tuviera que preguntar cuál era la peor provincia para trabajar. Viaje a Bahía Blanca. Si tuviera que preguntarte cuál era la peor provincia en aquella época para ir y visitar, porque muchos hablan de Córdoba, muchas chicas hablaban de Córdoba, que era muy terrible llegar a la provincia de Córdoba para trabajar en los cabarets, que mejor eran los cabarets del sur, Santa Fe,
pero no todas las provincias tenían la posibilidad de los cabarets. Vos que la No, recorriste, contame eso. Tal cual. Bueno, nosotros Había puede ser decir provincias que podías y había provincias que no podías pisarlas. tal cual. Tal cual. Contame A mí eso. me nombraban mucho el sur. Nosotros, yo te digo la verdad, yo soy rosarina, me gusta el calor, y me nombraban el sur, se me ponía la piel de gallina. Digo, no, que voy a ir al sur, no quería saber nada de ir a Ushuaia. Me nombraban Caleta Olivia, en la cual estoy viviendo desde hace casi un poco más de casi 20 años, desde el 2000. Y no quería ir al sur yo, pero teníamos provincias en las cuales podíamos ir, en las cuales nos decían no pisen, no pisen. Nos pasó una vez, cerquita de casa, cuando fuimos con Viviana, en aquella época nos vendían en paquete, ¿no es cierto? Siempre éramos la Viviana, ¿por qué atracción. no prendes el micrófono y conversan las dos? Porque me parece mucho más rico que empiecen a conversar las dos y contar anécdotas entre ustedes dos juntas. Ahora se me Que escucha. cuenten la del carnet de Claro, variedades. carnet de variedades era muy importante tener carnet de variedades. Bueno, en Bahía Blanca nos hicieron el carnet de variedades, yo todavía actualmente lo tengo, pero No, acá en Rosario nos hicieron el carnet, Mónica. El carnet de variedades sí, pero después acordate que nos hicieron en Bahía Blanca más que lo hizo, que los hizo. Yo todavía lo tengo el carnet, con foto de varón, porque tampoco obvio, nos claro. permitían la foto de mujer. Con foto de varón y de profesión travesti, ¿no? De profesión travesti, claro. Y ahí registrabas profesión travesti, ¿podés creer? Claro, ¿Cómo se nos reían, Mónica, cuando pasamos a Brasil? ¿Te acordás cómo se nos reían? Profesión. Y sí, desgraciadamente teníamos que poner eso, era nuestra profesión. Claro, pero ese carnet de variedades en un momento era tu salvavidas para que no te pudieran llevar tantas veces arrestada, porque eso yo me acuerdo. No nos condenaban. Claro, porque nos condenaban con el carnet. Claro, porque eso lo dejamos registrar en el archivo con Débora Singer, de cuál era su estatus entre el resto, de ella tener un carnet de variedades, podía demostrar un trabajo, entonces no la tenían tanto tiempo detenida como al resto de las compañeras. Eso quedó como marcado, de la que podía llegar a tener un carnet de variedades, tenía otro estatus. Podía llegar a tener menos tiempo de arresto. Igual te llevaban. Tenías quizás un justificativo de decir. Sí. Siempre hemos sido, para la policía siempre hemos sido estadística. O sea, para tal fecha tenían que tener tantas personas detenidas y nosotros nos llevaban adentro y a veces ni siquiera figurábamos en los libros de entrada. Por ejemplo, con Viviana en Bahía Blanca tuvimos 10 días presa y nunca supimos por qué. Que vos te querías matar, el susto que me hiciste dar, Mónica. Yo me quería suicidar, pero era todo de palabra, ¿no? Y loca. No era de palabra, te quería matar de verdad, me hiciste asustar mucho. Porque nunca habíamos tenido un arresto tan grande de 10 días. Tejes y manejes. ¿Ves que era mejor conectar las dos juntas? Claro. Poner abogado y todo. A ver, no sé cómo estamos bien, pero... Claro. Mónica, ¿te acordás cuando íbamos a Bahía Blanca que nos agarró la policía en la terminal de Retiro? Hola. Contá, Vivi, contá antes vos. de llegar. Dale. Nada, estábamos esperando el micro para ir a Bahía Blanca. Hola. Sí. ¿Te acordás cuando nos agarró la policía? Estábamos esperando el micro para ir a Bahía Blanca. Y bueno, tuvimos como 4 o 5 horas esperando el colectivo. Y en un momento que nos rodean con armas apuntándonos y qué sé yo, nos piden los documentos, nos hicieron abrir las valijas, mostrar la ropa del show. ¿Te acordás qué vergüenza que nos hicieron pasar, hijos de puta? Qué vergüenza. Sí. Qué vergüenza. Nosotros teníamos no teníamos atracción, éramos llamativas. En Rosario nos pasó una vez que vimos la camioneta y corrimos, porque nosotros estábamos ya cancheras para correr también. Y corrimos y dijimos, zafamos.
Y después vimos un muchacho que corría atrás de nosotros porque pensamos que también se había zafado de la Que racia. dijimos, Y ahí viene resulta una que cuando marica nos de alcanzó... remera roja que también está corriendo. Claro, claro, y resulta que la marica que corría atrás de nosotros era un policía. Así que nosotros paramos para preguntarle si la policía... Y ahí nos arrestaron y nos llevaron. Claro. A Cuando ver, caímos, ¿te acordás cuando vivíamos en el hotel, Mónica, en Florida y la Valle? En Florida y la Valle, pero vivíamos presas, teníamos que salir y mirar para todos lados. Y después como nos venían a golpear la puerta para tomar servicio, los hijos de puta. Sí, tal cual. Que nos peleábamos entre nosotros, También. decían, andate en de lo vos, andate en de lo vos. Había un boliche en Esmeralda, que era Queen, y después pasó a ser un boliche gay. Esmeralda y La Valle. Y nosotros bajábamos del colectivo que volvíamos de trabajar de Panamericana, de los boliches de Panamericana. Vamos a contar una anécdota de Panamericana cuando quisimos Del Dalí, del Dalí. Que ahí la conocimos a Débora Singer en Dalí, ¿te acordás? mira. Y bajaba y discutimos, mirá qué cantidad de gente está saliendo del litro, se ve que estuvo lleno, decíamos nosotras. Hemos hecho 20 metros cuando nos agarraron de la nuca y nos llevaron. Claro, claro. Y nosotros bajándonos del colectivo, dentro también igual. No, pero es terrible. Eso fue Creo que media toda vida esa vivió época, presa. Mónica, toda esa época fue toda la misma persecución pues, policial. Paulón, Esteban, tenés algunas de las imágenes y no sé cómo estamos de tiempo, si no me gustaría, contame vos en cuánto tiempo. Tenemos 10, 15 minutitos más, Bueno, así que entonces podemos hacemos, volver. perdón porque le dimos la mayor cantidad de tiempo a Eugenio con los 15 minutos, pero quería volver con él. Siempre nos quedamos cortos con estas cuestiones de los vivos y cuanto queremos meterlos a todos y siempre quedamos con poco tiempo, pero si pones alguna de las imágenes, me gustaría remarcar un poco de historia del activismo LGTB o de los primeros movimientos. De lo que tenemos registrado, la primera es la primera que es el Cabin Boy que llega a la costa uruguaya, Pedro de Solís o a La Pancha, que fue una de las primeras antes de que estuvieran los primeros habitantes. Después de eso tenemos en el 1900 la banda de La travestis. trans de la patria. La trans de la patria, tal cual. Después de eso podemos llegar a encontrar en el 1900 lo que podemos encontrar en archivos policiales o de psiquiatría, la Bella Otero y la banda de travestis. Pasando eso ya saltamos a 1949 donde pasamos a lo que dejó registrado Malva de MUA, Maricas Unidas Argentinas. Maricas Unidas Argentinas era como una mutual que podía asistir a la gente que estaba detenida dentro de Devoto. Entonces, como dentro de Devoto, también lo dejó registrado Paquito Yamandreu en 2 de sus libros. Y ahí en ese mismo rincón, en esa misma época, con MUA nace el carrilche. Ese idioma que lo seguimos hablando durante mucho tiempo y fuimos agregándole palabras generación tras generación. Cada 10 años le íbamos agregando palabras nuevas y algunas se iban... el único carrilche que se ha publicado es el que dejó registrado Malva Solís, que es el original, el del 1940, que hay muchas palabras que hoy no se usan. Después de eso tenemos que llegar a pasar a 1987, donde está el Frente Travesti, que eso lo pudimos registrar gracias a las revistas que pudimos encontrar, donde figura Frente Travesti, donde las únicas que sobrevivieron fueron las que se exiliaron, las que se escaparon, que la mayoría de las que eran parte de ese Frente Travesti murieron en Panamericana. La mayoría de las que estaban integrando ese grupo murieron. Las únicas que se salvaron fueron las que se exiliaron. Después de eso ya pasamos a los 90 y en los 90 venimos a lo que ya más o menos van conociendo, que es Karina Urbina, las primeras, la primera que
puede firmar en la marcha del 92, pero ella venía manifestándose, haciendo huelgas de hambre con carteles frente al Congreso, mucho antes que los abuelos los miércoles. Ella usaba los miércoles y se pasa los días martes, cuando Norma Pla toma los miércoles. Seguía manifestándose. Ella es uno de los primeros exponentes con Transdevi en el año 92. Después Kenny de Micheli, año 92 para 93. Tendríamos que estar hablando de Patricia Gauna, Janina Moreno, Sandy González, Gabriela Carrizo. Después ahí en el 93 aparecimos nosotras en un grupo sin carteles o con una cartulina, ni siquiera con una cartulina. La primera vez que aparecimos la gente de ATA, que éramos un grupo que estábamos Dayana, Sarita, Alejandra, Pía, yo, todo un grupito que fuimos, que nos vimos lo que era en televisión en vivo, y ahí aparecimos como grupo como ATA. El segundo año nos aparecimos con una cartulina mal escrita, pero seguíamos siendo el mismo grupo de activismo que eran las que estaban en ese tiempo, que eran las que estaban haciéndose visibles, ¿no? A partir de ahí comienzan todos los demás grupos, Loana Berkins con Alit, pero no sé si vos, Mónica, querés contar algo sobre este tema, que a partir de ahí comienzan todos los activismos, antes que podamos llegar a tener. Vos querías contar algo sobre un libro, Mónica. Sí, justo, sí. Justo nombraste a Loana Berkin. Loana Berkin, una gran amiga, yo la conocí en sus comienzos de construcción en Salta, ya la visitaba a su casa, ella venía, llegó a ser regisser del boliche donde yo trabajaba, nos arrimaba la ropa, todo. Por eso que la conozco de mucho tiempo. Es más, tuve contacto con ella por el tema de que yo me recibí aquí en el sur de profesora de educación especial, y bueno, y se me impedía, tuve que interceder por medio del INADI, porque se me impedía que abriera legajo en la Junta de Clasificaciones de Educación. Entonces ella me estaba haciendo las conexiones en Buenos Aires, por eso yo me admiré que hubiese sucedido esto. Yo me entero por las compañeras que en el libro, escrito con memorias de la Berkins, con memorias de ella, y contando la vida así de compañeras, yo figuro en el libro Cumbia, Copeteo y Lágrimas. Hay una parte donde habla de mí, donde dice que estoy desaparecida, donde estoy se inventa una historia en la cual me dicen que su hijo estaba muerto. A mí me dolió muchísimo. Una por una gran mentira y otra porque estamos en una lucha por nuestras identidades, por nuestra identidad, y que alguien te venga, y más del colectivo, te venga a hacer desaparecer. Porque a mí me hicieron desaparecer en un libro. O sea, mi identidad, ahí está justo la página donde habla sobre mí. Por lo menos pusieron una foto muy linda mía. Tuve la suerte de poder tener contacto con la que recopiló todos esos datos, ¿no? Y vive en Comodoro Rivadavia, ahora no me sale, no recuerdo el nombre de la chica. Y quedamos en tener en contacto para ver cómo lo solucionamos, porque ella desconoce eso. Y dije, bueno, tenemos que solucionar, porque yo no estoy desaparecida. Hay un tema de que cuando la otra vez también me estaban contando, me estaban haciendo preguntas, hay una cuestión cuando vos contas temas históricos basados en fotos y hechos, como en este momento que estamos hablando con vos que estás viva, y otra cosa es cuando estamos hablando sobre cuentos e historias. Era muy buena cuentista, y lamentablemente esos cuentos se publicaban y después con el tiempo pasaban a casi ser verdades. Hoy la verdad es que estás viva, que no estás muerta en ese, como dice en ese libro, quizás como parte de esto que vos podés ser visible, esta situación, más allá de que vos tomes todos tus recaudos personales, el que seas visible y que puedas contarlo, hace de que te ayudemos en esta parte. Sí, buenísimo, tal cual que es así, porque realmente, o sea, si vos me hubieses dicho que bueno, que yo sí estuve viviendo en Bolivia mucho tiempo, porque muchas de nosotras no hemos tenido que ir exiliadas a otros lugares, pero jamás estuve desaparecida, y ya te digo, tuve una figura pública por el espectáculo,
tengo pruebas, lo que pasa es que hay que buscar fotos, otras cosas se perdieron. Viviana sabe muy bien con respecto a lo que es perder material nuestro, porque no es la tecnología de ahora que todo lo guardás en una memoria. Nosotros tenemos que andar con libros, y nosotros vivíamos de casa en casa prácticamente, de ciudad en ciudad, Claro. y vas perdiendo cosas. Entonces Y no eso, tengo eso es, por ejemplo, parte de la importancia de las pocas fotos que encontramos dentro del archivo de la memoria tal trans, cual. que documentan toda una época desde el inicio. No sé, Pablo, Pablo, Esteban, administra el tiempo vos, esto yo ya te entrego. No, si querés, Administra vos el tiempo para que le des una palabra a cada uno, para que se pueda despedir, 5 pero ya minutos. te entrego yo, ya te entrego yo a vos. Gracias, Belén, y tenemos 5 minutitos más. No sé, Eugenio, si querés arrancar vos para redondear algo de lo que venías compartiendo. A mí me gustaría, si les parece, Eugenio habló de un trabajo de investigación que está haciendo, me gustaría que por ahí cuente un poquito más sobre eso, cortito, y Mónica habló de un libro, capaz que pueden cerrar ellos dos con esto que están trabajando, ¿no? Sí, obviamente siempre es bienvenida la colaboración. No sé si me oyen. Sí, perfecto. Ahí está perfecto. A mí me encanta trabajar en grupo, creo que es la única manera que entiendo el trabajo sobre la reconstrucción de nuestras historias, así que desde ya para mí sería un gusto aquellas personas que están trabajando y que podemos aportar y reconstruir nuestras historias y nuestras vivencias, desde ya para mí sería importantísimo. Yo, bueno, quisiera terminar con algo muy cortito que tiene que ver con mi historia personal. Yo, cuando empecé a salir a la vida pública a los 15 años, necesitaba reunirme con mis pares, no existía la palabra varón trans, ¿no? Existía, no sé, era la torta, era la bombero, la marimacho, pero varón trans no existía, ¿no? Y eso creo que es parte de la invisibilización, de cómo fue la persecución hacia los varones trans, porque no teníamos nombre, ¿no? Y éramos llamados de otra forma. Sin embargo, consta en muchísimos lugares, incluso en una de las imágenes que pasé, como es la revista El Caudillo, ¿sí? Se hace alusión a nuestras identidades como mujeres bebedoras de hormonas con pelo en el pecho, que más de una vez mataron a oficiales y militares, y dicen acabemos con los homosexuales. En esa historia mía de tratar de empezar a encontrar a mis padres, lo primero que me sucede es caer en cana. Voy a un boliche que era un boliche de travestis aquí en Córdoba, que se llamaba Somos, después se llamó Planta Baja. La policía acá era sumamente agresiva y cae una racia. Se llevan a todas las compañeras travestis y alguien de quien estaba ahí, dicen, ven ese chico de acá, y dice, ahí no es un chico, es una chica, así que fui yo también en el colectivo, contrataban colectivos para llevarnos a la seccional de policía, que era la primera. Obviamente ahí la crueldad fue como la máxima expresión. Mi debut en el mundo fue con la máxima crueldad, no había y por haber, y también con la máxima solidaridad. Porque después de ser violado, después de ser golpeado, después de ser torturado de un montón de formas, yo iba a ir al sector donde estaban las mujeres y las compañeras trans iban a ir al sector de varones. Y las compañeras se hicieron dar una paliza más para que yo me quedara con ellas y no me violaran de noche, que era lo que solía pasar, ¿no? Así que ese sentido de familia es el que quiero rescatar ante todo, y rescatar otra cosita cortita, si me permiten. Yo pude entrevistar a una de las sobrevivientes de La Perla, una de las mujeres trans sobrevivientes de La Perla. Ella no quería hablar mucho sobre lo que había sucedido en los campos de concentración. La compañera tenía casi 70 años y no tenía trabajo, no tenía forma de sobrevivir, y habíamos pactado que yo iba a ir a cocinar a la casa de ella, porque ella decía que no tenía pareja porque yo no sabía cocinar. Entonces yo llevaba comida para cocinar, comíamos juntos y me contaba las historias
de su vida, y entre esas historias me contó algunas cositas sobre su paso por los campos de concentración. Una de las cosas que me gustaría compartir y que habla de la humanidad de la compañera es cuando me dice que ella entraba a La Perla, que es el campo de concentración más grande del interior del país, aquí en Córdoba, entraba sin capucha, o sea, sin los ojos vendados, y pasaba por la cuadra donde estaban los detenidos y las detenidas tiradas en el piso, y ella tenía que ir como saltando a los chicos que estaban detenidos en ese lugar hasta llegar a las oficinas. Las oficinas eran las salas de tortura, en donde la compañera era violada y era golpeada. Cuando yo le pregunté qué es lo que sentía al ver todos estos pibes tirados y tiradas en la cuadra, la compañera me dijo algo que no voy a poder olvidar nunca. Me dijo que por lo menos sabía que mientras a ella la violaban y la torturaban, esos chicos y esas chicas podían descansar un rato. Con esta frase yo creo que para cerrar, marcó, y debemos rescatar estas historias. No pueden quedar en el olvido, debemos rescatar estas historias. Muchísimas gracias, Eugenio, por este testimonio y por la historia. Muchísimas gracias, Vivi Blasón. Es la esencia de este programa Somos, que fue rescatar la memoria. María, no sé qué pensás vos, no te dejamos hablar, que normalmente en los Somos te hablan todo. Te dijimos que te lo tomamos, acá se hace lo que decimos nosotros, y no hablas nada, solo muy bien. Habla, contá. Preferí no hablar porque me parece que había tantos compañeros con tanto para decir que era un desperdicio que yo metiera ahí algún bocado. Me parece que este programa dejó muchas puntas para seguir profundizando, ¿no? Muchas historias con mucho más para contar. Así que me parece que es un buen final de uno de los finales de este programa para invitar a pensar muchos otros programas para el año que viene que dejen registrado todas estas historias, como decía Eugenio, ¿no? Todo esto tiene que quedar registrado, por eso hacemos estos programas, por eso los grabamos, por eso los subimos al canal de YouTube de la Federación, para que queden ahí, y quienes quieran saber de la historia del colectivo LGBT+, del colectivo trans en particular, puedan recurrir a esos videos que dejamos en YouTube y verlos y saber y conocer y escuchar. Y bueno, y acá hay mucho más por escuchar, así que seguramente lo vamos a profundizar el año que viene, en unos meses nada más. Muchísimas gracias por la invitación y por haberme permitido jugar con todos. Ojalá seas parte de la conducción, Belén, porque me parece que es muy importante. Me conformo con producción, me conformo con producción. Vamos a hablar del contrato. Vamos a hablar del contrato. Pensemos producción. Tienes exclusividad con otro canal por ahí. Tienes exclusividad con otro canal, tenemos que hablar con el otro canal. Claro. No, hay una cuestión de horarios que tenemos que resolver. Claro, pero bueno, vamos a resolver. Hay mucho por hacer. Gracias, Belén. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy. Seguramente les vamos a estar contactando para profundizar lo que escuchamos hoy el año que viene. Y gracias, Esteban, como siempre, por la excelente conducción. Muchísimas gracias, María, Belén. Gracias nuevamente, Viviana, Katy, Eugenio, por supuesto, a Mónica Andrada y también a Maika Acuña, que compartieron hoy tantas historias. Nosotros tenemos un programa más el lunes que viene, así que el lunes que viene nos vemos para cerrar el ciclo 2020, y como dijo María y como decía Belén, muchas historias por contar para el 2021, así que nos tomamos un pequeño descanso para recargar pilas, producir el año que viene, y ya nos estaremos viendo. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, y a seguir recorriendo nuestra historia en las voces de sus protagonistas. Hasta el lunes. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias.